Bendiciones a todos, muy buenas tardes. Es un privilegio para mí nuevamente poder estar esta tarde y compartir la palabra del Señor. Permítame saludar al Ministerio Juvenil Kairos, a todos los jóvenes participantes. Gracias, agradezco públicamente a Angie, quien siempre nos ha colaborado y su aporte ha sido muy valioso en la producción y en la publicación de estos videos y de este programa que hemos tratado de llevarlo sábado a sábado. Gracias a los chicos, agradecimientos a los pastores y a nuestros hermanos de la iglesia, a las personas, centenares de personas que sábado tras sábado pues ven este servicio, a los que se conectan en los diferentes horarios con el pastor Gregorio, al pastor Gustavo. Bendecimos sus vidas también. Permítame, esta tarde quiero compartir el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículo 35, un pasaje que también es bastante conocido para todos nosotros. Este que tiene por título Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, dice Marcos 4:35, el día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. Señor, una vez más te damos gracias por permitirnos compartir este tiempo. Pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a ser puntuales, a ser prácticos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y en estos tiempos fortalecer nuestra fe, nuestras vidas. Padre, gracias por tu iglesia, por la congregación Fuente de Paz, por nuestros pastores. Y te pedimos que nos ilumines y nos des sabiduría en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado esta reflexión Una lección de fe, una enseñanza de fe, un ejemplo de fe. El contexto nos indica que Jesús tenía una misión en Gadara, la tierra de los Gadarenos. En el capítulo 5 nos cuenta la historia del Gadareno, aquel muchacho o aquel hombre que estaba poseído por una legión de demonios y que Jesús le libertó en aquella ocasión. Cuando Jesús se dirige hacia Gadara, dice la Biblia que se registra una tempestad, una tormenta, y era tan fuerte que la barca en la que Jesús viajaba con sus discípulos se hundía. Aquí Jesús está durmiendo sobre un cabezal, descansando después de un arduo día de trabajo, y nos muestra el texto la humanidad de Cristo. Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y vemos a Jesús, como en algunas otras ocasiones, cansado por la fatiga de un día extenuante de trabajo, de mucho que hacer, de mucha tarea, sanando enfermos y haciendo la obra que Dios le encomendó que hiciera en esta tierra. Mientras se desplaza hacia Gadara, dice que Jesús está durmiendo sobre el cabezal y tiene lugar la tormenta de la que aquí hablamos. Una tormenta que lo que manifiesta o lo que manifestó fue la poca confianza que los discípulos tenían en Jesús, en lo que Él les había ordenado, en lo que Él les había enseñado. Así que lo que vamos a observar en estos minutos breves es que cuando Jesús se dirige hacia Gadara a cumplir la misión que tenía, que era única y exclusivamente libertar a un solo hombre,
Ya dijimos quién, el endemoniado gadareno. Esta misión le obligaba a desplazarse, a cruzar de una orilla a la otra. Y en medio de la travesía es que encontramos esta tempestad. Lo primero que podemos resaltar aquí es que hubo una tempestad que puso en riesgo la vida de los tripulantes. Los versículos 37 y 38 dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Y dice el versículo 38 que Jesús estaba sobre la popa durmiendo. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Las olas inundaban el barco hasta hundirlo. Los discípulos estaban en peligro de muerte. ¿Por qué sabemos que estaban en peligro de muerte? Eran pescadores, hombres expuestos, conocedores del mar, conocedores de los peligros que este representa por el trabajo que ellos tenían en la pesca. Y ellos estaban atemorizados a tal punto que se acercan a Jesús y de alguna manera displicente y respetuosa y reverente se dirigen a él y le cuestionan, uno porque está durmiendo y dos porque según ellos él descansa mientras ellos están en peligro. Le dicen, no tienes cuidado que perecemos, no tienes cuidado que morimos, que estamos en riesgo de muerte y tú estás ahí durmiendo tranquila y plácidamente. Y una vez más encontramos como lo dijéramos unos sábados anteriores acerca de Marta, cuestionando a Jesús de que no tenía cuidado porque María le dejaba servir sola. Ahora son los discípulos que recriminan a Jesús y le dicen, tú no tienes cuidado que nosotros perecemos. Así que lo primero que vamos a resaltar aquí es que hay una tempestad que pone en riesgo la vida de las personas. Y no podemos negar, para hacer una aplicación práctica, de que hoy estamos viviendo una tormenta que pone en riesgo no solo la vida, sino las finanzas y todo el trasegar y la integralidad de la vida de una persona, su economía, su salud, su ambiente, su ritmo de vida. Todo ha sido cambiado, ha sido paralizado, detenido. Atravesamos por ellos. Quiero resaltar en segundo lugar, algunos errores de los discípulos como segunda medida. Lo primero es que ellos pensaban que Jesús no tenía cuidado de ellos. Ya lo mencioné, pero solo lo resalto aquí. Jesús estaba dormido y eso es lo que ellos le recriminan. En segundo lugar, dice el versículo 36, y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Y lo quiero resaltar, el segundo error que yo veo allí es que ellos pensaban que eran los únicos que estaban en riesgo. Pero la Biblia dice ahí en el versículo 36 que no solo era la barca en la que viajaban los discípulos con Jesús, sino que había otras barcas y todas esas barcas estaban bajo la impetuosidad de la tormenta y el peligro que ésta representaba. Y lo que quiero resaltar aquí es que cuando atravesamos por dificultades pensamos que somos los únicos que sufrimos, pensamos que somos los únicos que estamos pasando por momentos críticos, pensamos que somos los únicos. O si sabemos que otros sufren, pues pensamos que nuestro sufrimiento es mayor que el de los demás. Pero lo que quiero decir es que esto afecta a todos. Como en la barca o las barcas estaban bajo la tormenta, hoy todo el mundo y todas las personas de todos los estratos, de todas las condiciones, estamos bajo la misma tormenta, bajo la misma tormenta, bajo la misma pandemia y bajo los daños colaterales que esta representa. Todos estamos confinados, todos estamos guardados, así que es todo de una u otra manera, estamos padeciendo los rigores de esta enfermedad, de este virus que circula el mundo entero. El tercer error es que no tenían fe. El versículo 40 dice, Jesús les recrimina, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y digamos que en la tormenta es cuando hay que demostrar la fe. Y fue en la tormenta que los discípulos, lo que había en ellos, su duda salió a flote. Salió a flote.
Esta es una buena oportunidad para nosotros mostrar la fe que decimos tener, para vivir de acuerdo a la fe que hemos proclamado, y en momentos difíciles, en momentos de tormenta, es cuando debemos expresar con nuestra vida, con nuestras acciones, si tenemos fe o no. Ellos dudaban y no tenían fe. Y el cuarto error que yo veo de ellos es el versículo 41. Dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y siempre me ha parecido interesante y preocupante, ¿no? Al mismo tiempo, si lo hacemos una aplicación, personalización del texto para nuestras vidas, es posible andar con Jesús y no conocerlo. Pues el pasaje nos revela que sí. Ellos estaban con Jesús, habían visto a Jesús hacer milagros. Sin embargo, se sorprenden cuando Jesús calma la tempestad, cuando habla a los vientos, cuando le dice al mar, a los vientos: calla, enmudece. Así que es esto. Y pues era un judío, sabía algunos textos, algunos pasajes que hablan sobre el control que Dios tiene sobre la naturaleza misma. Y si me permite leer el Salmo 65:7, el Salmo capítulo 65:7, ya lo voy a encontrar aquí. Dice la palabra del Señor en el Salmo 65:7: el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Habla de Dios. Pero también el Salmo 89:9 dice lo siguiente. 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Habla de esto. Un judío sabía que Dios tenía el poder de controlar la naturaleza, pero ellos estaban desconociendo que el que estaba con ellos en la barca era el Dios que podía sosegar la braveza del mar, como lo dice el texto en el Salmo. Así que la pregunta para nosotros es: el Dios que está en nuestra barca, en la barca de nuestra vida, caminando con nosotros, ¿le conocemos? ¿O aún nos sorprendemos de las cosas que Dios hace? La gente se sorprende y pregunta: ¿cómo Dios permite o cómo pueden pasar estas cosas si Dios es tan bueno? Como si se escapara del control de Dios, y no es así. A los que conocemos de Dios y conocemos de su palabra, sabemos que Él está en el control de todas las cosas, y sabemos que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Esto nos debe ayudar. Lo tercero es el control que Jesús tiene sobre la tempestad, sobre la naturaleza. Él calmó la tempestad. Él dice, el versículo 39, dijo al mar: calla, enmudece. Habla a la naturaleza y le da una orden, ¿no? Él calmó y se hizo grande bonanza, o como dice otra versión: el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, sosegado. Pues este Dios al que nosotros servimos, al que nosotros adoramos, Él tiene poder. Nada de esto se escapa de su control. Dios tiene el control de todas las circunstancias, y Él puede cambiar la tormenta más impetuosa en una quietud, en una tranquilidad. Y yo creo que Dios, para hacer una aplicación de algo que creo que de manera personal, entenderlo de esta forma, es que Dios nuestra vida, Dios la ha llevado a un mar de quietud, de calma, por leyes, por decretos, por ordenanzas del Estado, de los estados, de los municipios, de las regiones. Hay una prohibición de salir, hay una prohibición de moverse, hay una prohibición de desplazarse. Así que pues hoy, y yo creo que esto viene de parte de Dios, para reflexionar sobre lo que es valioso, sobre lo que es verdaderamente importante. ¿Mm? Y entender que el que camina con nosotros en la barca de nuestra vida es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios soberano que tiene control sobre todo, para que le conozcamos a Él.
¿Quién es este hombre que aún el mar, que los vientos, que la naturaleza le obedece? Oye, quiero decirte que es Jesús, el Hijo de Dios. Y el texto, el versículo 40, que da lugar al título que le dije, una lección de fe, Jesús le dijo, ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué están tan atemorizados? Y les deja esta lección de fe. Ellos no tenían fe, tenían miedo. Y es posible que hoy tú, amado hermano, amigo, tenga miedo de lo por venir. Tenga miedo de lo que no sabemos qué ha de pasar mañana. Pero hoy la lección de fe que Jesús nos quiere dar es que hay que cambiar el miedo por la fe. La fe en el Señor que hizo los cielos y la tierra. La fe en que Dios está con nosotros, está en control. No sabemos lo que nos deparará el mañana, pero de una cosa estamos seguros. Él está y estará con nosotros, porque Él lo prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que orar y pedir a Dios por nuestras vidas. Bendigo a nuestros hermanos que trabajan en la rama de la salud, a los que trabajan en todo lo que tiene que ver con la salud, en algunos que trabajan en servicios generales, en hospitales, en clínicas. Bendigo a todas estas personas y oramos. Padre, ayúdanos a cambiar nuestro miedo por fe, a estar convencidos de que el Dios que camina con nosotros es el hacedor de maravillas, el que nos cuida y el que nos guarda. Bendigo nuestras vidas, bendecimos tu nombre y la vida de aquellas personas que trabajan en el área de la salud, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos veremos pronto.